¿Te ha pasado que ya decidiste soltar, pero sigues regresando en tu mente? Ya no le hablas. Ya no la ves. Ya no estás ahí. Pero sigues pensando. Sigues recordando. Sigues imaginando escenarios que ya no existen. Y eso te mantiene atrapado. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a entender hoy no es motivación barata. Es una verdad incómoda, pero liberadora. No se trata de soltar. Se trata de dejar de regresar. Y cuando entiendas eso, algo dentro de ti cambia. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a endulzarte el oído, venimos a decirte lo que necesitas escuchar. Y también déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que toquemos, porque este canal es para gente que quiere crecer de verdad. Ahora sí. Soltar no es un acto. Es un proceso mental. Porque cualquiera puede alejarse. Pero no cualquiera deja de mirar atrás. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Porque mientras sigas volteando, sigues atado. Y no por la persona. Por la historia que no ha cerrado. Y esa historia no te ata por lo que pasó. Te ata por lo que no aceptas. Por lo que te hubiera gustado que fuera. Por lo que imaginaste. Por cómo creíste que iba a terminar. Porque tu mente no sufre tanto por la realidad. Sufre por la expectativa que no se cumplió. Te doy un ejemplo claro. No te duele tanto que alguien se haya ido. Te duele lo que pensabas que iban a hacer. Los planes. Las ideas. Las posibilidades. Y eso no existe. Pero tu mente lo revive. Una y otra vez. Y cada vez que lo haces, vuelves a empezar el duelo. Otra pequeña fábula. Un hombre veía una película. Y no le gustó el final. Así que la repetía. Esperando que cambiara. Pero el final siempre era el mismo. Eso es lo que haces cuando no sueltas. Repites la historia. Esperando un final distinto. Pero la vida no cambia porque tú lo quieras. Cambia cuando tú aceptas. Y aceptar no es rendirte. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya pasó. Porque mientras sigas diciendo, no debió ser así. Debí haber hecho esto. ¿Por qué no funcionó? Sigues atado. No a la persona. Al conflicto interno. Te doy un ejemplo claro. Terminas una relación. Y en lugar de cerrar, empiezas a analizar cada detalle. ¿Qué dijiste? ¿Qué hizo? ¿Qué pudo cambiar? Y tu mente se convierte en un bucle. Pensar, analizar, cuestionar, repetir. ¿Y qué logras? Nada. Solo mantener vivo algo que ya terminó. Otra pequeña fábula. Un hombre tenía una herida. Pero en lugar de dejarla sanar, la tocaba todos los días. La revisaba. La apretaba. La volvía a abrir. Y decía, ¿por qué no sana? Eso es lo que haces cuando no sueltas. No dejas que cierre. Porque sigues regresando. Y mientras sigas regresando, no hay cierre posible. Y aquí es donde tienes que entender algo clave. Voltear atrás es una decisión. Aunque no lo parezca. Porque muchos dicen, es que no puedo dejar de pensar. Pero sí puedes. Lo que pasa es que no quieres soltar la historia. Porque soltar implica aceptar que ya no hay nada ahí. Y eso pega. Te doy un ejemplo claro. Te sorprendes revisando su perfil. Buscando señales. Esperando algo. Y luego dices, ni sé por qué lo hice. Si sabes. Porque una parte de ti todavía quiere aferrarse. Todavía quiere comprobar que no se acabó. Pero la realidad no necesita confirmación. Ya terminó. Otra pequeña fábula. Un hombre cerró una puerta. Pero cada 5 minutos la abría. Para ver si alguien regresaba. Y claro, nunca avanzaba.
Porque no estaba saliendo. Estaba esperando. Eso es voltear atrás. No es solo recordar. Es no avanzar. Y mientras sigas esperando algo, no puedes construir algo nuevo. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados. Porque dicen que quieren avanzar. Pero siguen esperando algo. Un mensaje. Una explicación. Un cierre perfecto. Algo que les diga: ya puedes soltar. Pero eso casi nunca llega. Y si llega, no cambia nada. Porque el cierre no te lo da la otra persona. Te lo das tú. Te doy un ejemplo claro. Piensas que si esa persona te explicara todo, ya estarías en paz. Pero no. Porque tu mente encontraría otra cosa que cuestionar. Otra duda. Otra historia. Porque no es falta de información. Es falta de aceptación. Otra pequeña fábula. Un hombre esperaba una carta que nunca llegó. Y dejó de vivir, esperando leer algo que lo hiciera sentir mejor. Pasaron años. Y la carta nunca apareció. No porque alguien se la debía, sino porque nunca existió. Eso es lo que haces cuando esperas cierre externo. Pones tu paz en algo que no controlas. Y mientras lo hagas, vas a seguir detenido. Y entonces entiendes algo que cambia todo. No necesitas más respuestas. Necesitas dejar de hacer preguntas. Porque mientras sigas preguntando, ¿por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Y si hubiera hecho esto? Sigues conectado. Sigues regresando. Y cada pregunta es una forma de no soltar. Te doy un ejemplo claro. Vas manejando. Y cada rato miras el retrovisor. No está mal usarlo. Pero si lo miras todo el tiempo, te vas a estrellar. Porque no estás viendo hacia adelante. Eso mismo pasa contigo. Pensar en el pasado no es el problema. Vivir ahí sí. Otra pequeña fábula. Un hombre caminaba cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra era un recuerdo. Un hubiera. Un por qué. Un qué tal si. Y entre más caminaba, más pesado se hacía. Hasta que alguien le dijo: no tienes que cargar todo eso. Y él respondió: pero es parte de mi historia. Sí. Pero no tienes que cargarla todo el tiempo. Eso es soltar. No borrar el pasado. Dejar de vivir en él. Y cuando dejas de cargar todo eso, empiezas a sentir algo raro. Ligereza. Como si algo se soltara dentro de ti. Como si tu mente dejara de estar tan saturada. Pero al mismo tiempo, también sientes vacío. Y ahí es donde muchos regresan. Porque confunden vacío con error. Piensan: me siento raro, seguro no estoy haciendo lo correcto. Y vuelven a pensar. Vuelven a revisar. Vuelven a recordar. Porque lo conocido, aunque duela, se siente más cómodo que lo nuevo. Te doy un ejemplo claro. Dejas de hablar con alguien. Y de repente tienes tiempo libre. Silencio. Espacio. Calma. Y en lugar de aprovecharlo, lo llenas con recuerdos. Porque no sabes qué hacer con ese espacio. Otra pequeña fábula. Un hombre vivía en una habitación llena de ruido. Un día, todo quedó en silencio. Y en lugar de disfrutarlo, se desesperó. Pensó que algo estaba mal. Pero no. Solo no estaba acostumbrado a la tranquilidad. Eso mismo pasa contigo. El silencio no es vacío. Es espacio. Pero si no lo entiendes, vas a llenarlo con lo mismo que te estaba drenando. Y ahí, vuelves a empezar. Y ahí es donde necesitas hacer algo distinto. No llenar el espacio. Sostenerlo. Porque ese vacío no es falta de algo. Es ausencia de ruido. Y si lo llenas rápido, vuelves a lo mismo. Te doy un ejemplo claro.
Terminas una relación. Y al poco tiempo buscas otra. No porque realmente quieras conocer a alguien, sino porque no quieres sentirte solo. Y eso no es avanzar. Es evadir. Porque no estás sanando. Estás sustituyendo. Otra pequeña fábula. Un hombre tenía una herida. Y en lugar de limpiarla, le ponía un parche encima. Y luego otro. Y otro. Hasta que parecía que ya no estaba. Pero por dentro, seguía igual. Eso es lo que haces cuando no sostienes el proceso. Tapas. Pero no sanas. Y soltar de verdad requiere tiempo. Requiere incomodidad. Requiere silencio. Pero sobre todo, requiere que dejes de huir de ti. Y cuando dejas de huir de ti, empiezas a encontrarte. Porque todo ese ruido no era por la otra persona. Era por lo que evitabas ver en ti. Tu inseguridad. Tu necesidad de validación. Tu miedo a estar solo. Y mientras no veas eso, vas a seguir repitiendo la misma historia con diferentes personas. Te doy un ejemplo claro. Dices que no tienes suerte en el amor. Pero siempre eliges el mismo tipo de persona. Distante. Confusa. Inestable. ¿Casualidad? No. Es patrón. Y ese patrón no se rompe alejándote de alguien. Se rompe viéndote a ti. Otra pequeña fábula. Un hombre se miraba en un espejo roto. Y decía que su cara estaba mal. Pero el problema no era su cara. Era el reflejo. Eso es lo que pasa cuando no te trabajas. Culpas afuera. Lo que tienes que ver adentro. Y mientras no lo hagas, vas a seguir volviendo atrás. Aunque avances por fuera. Porque el verdadero avance no es hacia adelante. Es hacia adentro. Y cuando empiezas a ir hacia adentro, dejas de idealizar hacia afuera. Porque te das cuenta de algo incómodo. No era tan perfecto como pensabas. Eras tú. Poniendo cualidades que no estaban. Eras tú. Justificando lo que no era claro. Eras tú. Viendo potencial en lugar de realidad. Te doy un ejemplo claro. Recuerdas solo los momentos buenos. Las risas. La conexión. Pero olvidas lo otro. La incertidumbre. Las dudas. Las veces que no te sentiste suficiente. Y eso distorsiona todo. Otra pequeña fábula. Un hombre miraba una pintura. Pero solo veía los colores que le gustaban. Ignoraba las manchas. Ignoraba los errores. Y decía: es perfecta. Pero no lo era. Solo estaba viendo lo que quería ver. Eso es lo que haces cuando no sueltas. Idealizas. Y cuando idealizas, no puedes cerrar. Porque no estás soltando lo real. Estás aferrado a una versión que nunca existió. Y mientras sigas creyendo en esa versión, vas a seguir volteando atrás. Y cuando dejas de idealizar, empiezas a ver con claridad. Y la claridad no siempre es cómoda, pero sí es liberadora. Porque ahora ya no te engañas. Ya no dices: tal vez sí iba a funcionar. Ahora puedes decir: no funcionó. Porque no era sano. Y eso cierra. Te doy un ejemplo claro. Antes pensabas que perdiste a alguien valioso. Ahora entiendes que soltaste algo que no te daba paz. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no estás en pérdida. Estás en liberación. Otra pequeña fábula. Un hombre llevaba una cadena de oro. Pero le lastimaba el cuello. No la soltaba. Porque era valiosa. Hasta que entendió que no todo lo que brilla vale la pena sostenerlo. Eso es claridad. Dejar de confundir valor con lo que realmente te hace bien. Y cuando lo ves así, dejas de querer regresar. Porque ya no estás viendo con nostalgia. Estás viendo con verdad.
Y cuando ves con verdad, dejas de romantizar el pasado. Porque entiendes algo muy claro. No extrañas la realidad. Extrañas la versión editada en tu mente. Esa donde todo se veía bonito. Donde todo tenía sentido. Donde parecía que sí iba a funcionar. Pero esa versión no era completa. Te doy un ejemplo claro. Tu mente te muestra los mejores momentos, pero omite todo lo que te hacía dudar. Recuerdas cuando te sentías feliz, pero olvidas cuando te sentías inseguro. Y así. Es fácil querer volver. Pero no estás queriendo volver a lo real. Estás queriendo volver a una ilusión. Otra pequeña fábula. Un hombre veía fotos antiguas. Y decía. Todo era perfecto. Pero había olvidado. Todo lo que no aparecía en la foto. Eso es lo que hace tu mente. Recorta. Filtra. Edita. Y luego te convence. De que eso era mejor. Pero no. Solo era incompleto. Y mientras no veas la historia completa, vas a seguir volteando atrás. Creyendo que perdiste algo. Que en realidad no era como lo recuerdas. Y cuando dejas de romantizar, empiezas a recuperar algo muy valioso. Tu energía. Porque antes, gran parte de tu mente estaba en el pasado. En lo que fue. En lo que pudo ser. Y eso, te drenaba. Te quitaba enfoque. Te quitaba claridad. Te quitaba presencia. Te doy un ejemplo claro. Estás con amigos. Pero tu mente está en otra parte. Estás trabajando. Pero pensando en lo mismo. Estás avanzando. Pero mirando atrás. Y así, nunca estás completamente en donde estás. Otra pequeña fábula. Un hombre caminaba mirando hacia atrás. Y se tropezaba constantemente. No porque el camino fuera difícil, sino porque no lo estaba viendo. Eso es lo que haces cuando no sueltas. No es que la vida esté complicada. Es que no estás presente. Y cuando vuelves al presente, todo cambia. Porque el único lugar donde puedes construir algo nuevo es aquí. No en lo que ya pasó. Y mientras no regreses a ti, vas a seguir dividido entre lo que fue y lo que podría ser. Y cuando vuelves al presente, te das cuenta de algo que antes no veías. No necesitas regresar. Necesitas avanzar. Porque el pasado ya cumplió su función. Te enseñó. Te mostró. Te formó. Pero no es lugar para quedarte. Te doy un ejemplo claro. Antes pensabas. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Ahora entiendes. Quiero algo mejor, no lo mismo. Y ahí cambia todo. Porque dejas de buscar repetir. Y empiezas a construir. Otra pequeña fábula. Un hombre quería volver a una etapa de su vida. Pero cuando lo logró, todo se sentía vacío. Porque ya no era el mismo. Y lo que antes le llenaba, ya no le alcanzaba. Eso es crecimiento. No puedes volver. Porque ya cambiaste. Y aferrarte a lo que eras solo te detiene. Por eso soltar no es perder. Es actualizarte. Es dejar atrás una versión para darle espacio a otra. Y cuando lo entiendes, dejas de mirar atrás. Porque ya no tiene sentido. Y al final, entiendes algo que te libera de verdad. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de regresar. Dejar de revisar. Dejar de imaginar. Dejar de sostener algo que ya terminó. Porque no se trata de borrar la historia. Se trata de dejar de vivir en ella. Y cuando haces eso, recuperas algo que no tiene precio. Tu paz. Tu enfoque. Tu energía. Tu presente. Porque ya no estás dividido entre lo que fue y lo que es. Ahora estás aquí. Y eso es poder. Porque desde aquí puedes construir. Puedes elegir mejor.
Puedes avanzar sin peso. Puedes crear algo distinto. Y eso, solo pasa cuando dejas de voltear atrás. Si este video te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido como este. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias por quedarte hasta el final. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Qué es eso que sabes que tienes que soltar, pero sigues volteando a ver?